mi nombre es Camilo Martínez, técnico en electrónica del Instituto Regional de Ciudad Madero, ingeniero mecánico electricista de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNAM, termógrafo nivel 1, especialista en calidad de energía y administrador de energía de la Asociación de Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos y profesional en el cumplimiento y la implementación de la seguridad eléctrica por la NFPA. Son los títulos que tengo. Tengo otros títulos, ventríloco, mago, cuentachistes, pero bueno, nada de eso es relevante para esta plática. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta plática? Pues es algo muy sencillo, los tres riesgos eléctricos, el programa de seguridad eléctrica, y luego vamos a hablar de lo que nos dice el NFPA 70E en su anexo Q, que es un anexo que está específicamente desarrollado para hablar del factor humano en el manejo de los riesgos por la electricidad. Empecemos por platicar de ciertas estadísticas, estas estadísticas que les platiqué que acaban de salir publicadas por una empresa que se dio a la tarea de recopilar todas las estadísticas de la forma 170 de la OSHA. Hay una forma, la fórmula 170, donde se tienen que documentar los incidentes y los accidentes ante la OSHA. Y esta gráfica que ustedes ven aquí nos muestra la cantidad de muertes eléctricas. Es una manera de resumir, ¿no? Es muertes relacionadas con el manejo o con el contacto o con la interacción con la electricidad, pero les vamos a llamar muertes eléctricas, ¿verdad? No hay muertes mecánicas ni hay muertes de otro tipo, pero es una manera de hacer las palabras sencillas. Y esta estadística va desde el año 2011 al 2023. Nos estamos teniendo 22 años de estadísticas y eso ya nos empieza a decir algo. Y fíjense lo que ustedes pueden ver ahí. En el año 2011, 138 muertes, luego empieza a bajar a 90 y tantas, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Pero si ustedes se fijan, se tiende a mantener constante entre 100 y 120 muertes eléctricas al año. 74% de estas muertes ocurrieron en ocupaciones no eléctricas, es decir, un mecánico, una persona que no es electricista, un albañil, cualquier ocupación que no es un electricista, tuvieron el 74% de las muertes. Fíjense la importancia de este dato. Cuando nosotros damos entrenamiento a nuestros clientes en seguridad eléctrica, usualmente nos mandan al entrenamiento a la gente eléctrica, a sus electricistas, a la gente que trabaja con la electricidad. Pero no nos mandan a la gente que no trabaja con la electricidad, no nos mandan a los mecánicos, no nos mandan a los que trabajan en el aire acondicionado, no nos mandan a las personas que le dan mantenimiento a la obra civil, a la pintura, todo eso, asumiendo que porque su ocupación no es eléctrica, entonces no están expuestos a los riesgos de la electricidad. Y vean ustedes el peso de esta estadística. 74% de las muertes ocurrieron en ocupaciones no eléctricas. 26%, obviamente eso suma el 100%, son en ocupaciones eléctricas, en gente que se dedica a trabajar con la electricidad. Otra cosa que también está interesantísimo aquí es 5% de las muertes fueron causa de contacto con la electricidad. Es decir, la persona tocó algo que estaba energizado, la corriente circuló a través de su cuerpo y esa corriente le causó la muerte. Entonces, ¿dónde está el 94.4% del resto de las muertes? Murieron por caídas, murieron por ser atrapados por una máquina rotativa, murieron por el fuego de un arc flash. Esa parte a mí me deja un poquito así. ¿Qué fue lo que pasó? Si solamente el 5% fue causa de contacto con la electricidad, ¿dónde fue el resto? Las muertes eléctricas se mantienen constantes. Ustedes lo pueden ver con fluctuaciones dentro de una cierta, pero se mantienen constantes. Y la mayor cantidad de las muertes por electricidad es en la industria de la construcción. Y eso tiene bastante sentido. Si ustedes han pasado por un sitio donde se está haciendo una construcción, la construcción usualmente no tiene alimentación eléctrica permanente. Se hacen instalaciones eléctricas provisionales para poder alimentar los equipos que la gente de construcción está utilizando, soldadoras, rotomartillos, compactadoras, toda la herramienta eléctrica que usa la gente de la construcción. ¿Y cómo se hace esa instalación eléctrica provisional? Si ustedes se fijan y lo ven,
pues usualmente esas instalaciones eléctricas provisionales son instalaciones eléctricas peligrosas. No se siguen las recomendaciones, no recomendaciones, perdón, voy a quitar esta palabra. No se siguen las obligaciones para las instalaciones eléctricas provisionales que vienen en la norma oficial mexicana 001 CD 2012. Si ustedes se van a la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, hay todo un capítulo que habla acerca de instalaciones provisionales y ahí nos dictan lo que deberíamos de hacer para que estas instalaciones provisionales sean seguras, ¿verdad? Entonces, esto es parte de las estadísticas que quiero compartir con ustedes. Otras estadísticas muy interesantes. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de ocupaciones eléctricas y ocupaciones no eléctricas? ¿Quiénes son las personas que trabajan con la electricidad que mueren debido a accidentes relacionados con la electricidad? Y aquí vienen electricistas con 212 muertes, gente que trabaja en la instalación y reparación de instalaciones de potencia, ingenieros en electricidad y electrónica, técnicos en electricidad y electrónica, supervisores y otras, gente que está relacionada con la instalación, gente que se dedica a ensamblar equipo eléctrico y gente que se dedica a reparar equipos de comunicación. Ahí están las muertes de gente que se dedica a la electricidad. Gente que no debió de haber muerto porque se supone que tienen el conocimiento, las habilidades y conocen los riesgos y saben cómo protegerse. Si ustedes recuerdan la definición de un trabajador calificado en el estándar NFPA 70E, nos dice que es una persona que tiene el conocimiento en el equipo en el que va a trabajar, las habilidades para realizar el trabajo y ha sido entrenado para reconocer y evitar los riesgos asociados con su trabajo. Entonces, una persona que es una persona calificada como un electricista, un técnico en electrónica, no debería de haber sufrido un accidente y mucho menos la muerte si cumpliera con los requisitos. ¿Qué está sucediendo? Algo no está bien. O la persona no conoce el equipo, o no tiene la habilidad para el trabajo, o no tiene el entrenamiento para reconocer y evitar los riesgos asociados. En las ocupaciones no eléctricas tenemos trabajadores de cualquier tipo, trabajadores de la construcción, gente que corta árboles, gente que trabaja en aire acondicionado, refrigeración y mecánico, gente que repara techos, gente que maneja camiones pesados, pintores, construcciones y otros tipos de mantenimiento, instaladores de líneas de telecomunicaciones, carpinteros, soldadores, cortadores, operaciones de sierras de cadena, en fin, un montón de otras profesiones que no son eléctricas también son parte de la muerte por accidentes con la electricidad. Algunas más, otras poquitas estadísticas, porque los accidentes eléctricos no solamente es la muerte, también es las heridas que puedes recibir cuando estás trabajando cerca de un equipo energizado. Yo conozco a una persona víctima de un arc flash, una persona que recibió quemaduras de tercer grado en el 70 u 80% de su cuerpo, una persona que casi no puede ver, que casi no puede oír, que no se puede valer por sí misma, que vive con dolor todos los días y todos los momentos de su vida como consecuencia de un arc flash. Esta persona recibió la energía térmica de un arc flash, le prendió su ropa no eléctrica, su ropa no apropiada, esa ropa se derritió sobre su cuerpo y sus quemaduras fueron terribles. Y platicando con esta persona, en algún momento de la plática se quebró y empezó a llorar y me dijo, ¿sabes qué, Camilo? Yo desearía haber muerto en este accidente, porque lo que yo vivo todos los días no es vida, no me puedo valer por mí mismo, no puedo trabajar, siempre tengo dolor, siempre tengo remordimiento, perdí a parte de mi familia, perdí muchas cosas y mi vida es todos los días es un infierno. Entonces, a veces la muerte, bueno, pues es una consecuencia terrible, pero la muerte, pues hoy te mueres y ya, hoy se acabó, ¿verdad? El problema para ti ya se acabó, a lo mejor vas a ir o no lo sabemos, porque a lo mejor te vas al infierno y vas a vivir toda una vida de tortura y de dolor, o a lo mejor te vas al cielo, no lo sé, no tengo la menor idea, pero terrenalmente, en el momento que mueres, se acabó. Pero, ¿qué pasa a la persona que no muere y que queda gravemente herida y que todos los días necesita curaciones, atenciones y que no nada más afecta la vida de esa persona, sino afecta la vida de su entorno familiar? Por eso es bien importante no solamente hablar de muertes, sino también hablar de
heridas. Y aquí fíjense esta estadística. Esta estadística nos habla de trabajos o más bien heridas eléctricas no fatales que provocaron incapacidades. Y fíjense cómo hay gente que con 1, 2 días, 3 días, 5 días se recuperaron y pudieron volver a trabajar, mientras que hay una gran cantidad de personas que sufrieron heridas y no pudieron regresar a trabajar por 20, 30 o más días, ¿verdad? Esto también nos habla del riesgo de trabajar con la electricidad. Y miren esta otra estadística. ¿A quién se lastima? ¿Quién resulta herido? Esta gráfica que vemos aquí está partida por rangos de edad, entre los 16 y los 19 años, 20 y 24 años, 25 y 34 años, 35 y 34 años, 45 a 54, 55 a 64 y más de 65. Y fíjense cómo esto genera aquí una campana donde las personas jóvenes reciben menos heridas y las personas ancianas, o no ancianas, no quiero decir ancianos porque yo ya tengo 60 años y no me considero un anciano, pero las personas con mayor edad también recibimos menos heridas. Porque puede ser porque los jóvenes no conocen el trabajo, toman precauciones, piensan lo que están haciendo. Los más viejillos, pues ya la libramos, ya sobrevivimos, ya tenemos experiencia, ya sabemos cómo protegernos. Pero fíjense, la gran cantidad de heridas se da en gente joven, pero no tan joven, gente joven, pero con experiencia, gente joven que ya tiene tiempo de estar trabajando con la electricidad y que en teoría debería de haber ya aprendido a cómo protegerse y a cómo trabajar con la electricidad de una manera segura. Y peor, esta gente, estos jóvenes entre los 25 y 44 años que sufren heridas o muertes, son gente que seguramente son padres de familia, seguramente tienen hijos pequeños y estas heridas no los afectan solamente a ellos, los afectan a toda su familia, ¿verdad? Entonces, esta era la primera parte que quería yo compartir con ustedes, estas estadísticas que son las que me hicieron pensar, ¿por qué si tenemos todos los medios para protegernos, si tenemos el conocimiento, si tenemos normas, si tenemos reglas, si tenemos los medios económicos para comprar aquellas cosas que necesitamos para hacer nuestro trabajo de manera segura, si entendemos que los accidentes no son buenos negocios, que los accidentes provocan más pérdidas que lo que podemos invertir en la prevención de los accidentes, ¿por qué siguen habiendo accidentes? Y cuando hablamos de accidentes eléctricos, básicamente tenemos que entender de dónde vienen estas muertes y estas heridas. Estas muertes y estas heridas pueden venir por el choque eléctrico. El choque eléctrico se da cuando nosotros hacemos contacto con dos partes que están energizadas. Vean ese hombre hecho de resistencias. Esta persona, supongamos que hace el contacto con la electricidad con su mano izquierda y con su mano derecha. Y en ese momento se establece un circuito porque el cuerpo humano es una resistencia. El cuerpo humano está hecho de agua y sales minerales, lo cual es una resistencia. Al momento de que él toca esas partes energizadas, él se convierte en parte del circuito. Y la corriente que va a circular a través de su cuerpo, pues va a depender del voltaje de la fuente a la que él hace contacto y de la resistencia de su cuerpo. La resistencia del cuerpo puede llegar a ser tan baja como 1000 ohms. Si agarramos ese ejemplo, entonces la corriente que pasa a través de este hombre hecho de resistencia serían 480 volts dividido entre 1000 ohms. Eso nos daría que la corriente que pasa a través de este hombre serían 0.48 amperes, es decir, 480 miliamperes. 480 miliamperes no es mucha corriente para un foco, para un motor, para un equipo eléctrico. 480 miliamperes no dispara un breaker de 15 amperes, no dispara un fusible de 15 amperes. Los fusibles y los interruptores termomagnéticos no están ahí para proteger a las personas que hacen contacto con la electricidad, sino a proteger las partes del circuito para las que fueron diseñadas. Y estos 480 amperes parece no ser mucho, pero para un ser humano 480 miliamperes es muchísima corriente. Si consideramos que el corazón puede entrar en fibrilación ventricular con corrientes tan bajas como 70 a 120 miliamperes, entonces esta corriente es 4 veces más que lo que necesitamos para que nuestro corazón no funcione de manera adecuada. 480 miliamperes va a circular por los vasos sanguíneos y por las terminaciones nerviosas, le van a provocar quemaduras internas a la persona y ahí pueden venir heridas e incluso la muerte. La severidad del choque eléctrico entonces tiene que ver con la cantidad de corriente que circula a través del cuerpo, pero esa cantidad de corriente tiene que ver con el voltaje,
con la impedancia del cuerpo humano. La mayor parte de la impedancia del cuerpo humano es la piel y de la naturaleza del contacto. También tiene que ver por el camino que recorre esa corriente. No es lo mismo una corriente que entra por mi dedo índice y sale por mi dedo pulgar a una corriente que entra por la palma de la mano izquierda y sale por la palma de la mano derecha, pasando por el pecho. Entonces, el camino de la corriente es también factor determinante si este es solamente un pequeño incidente o un accidente fatal, y la duración que la corriente dura ahí. Mientras más tiempo está presente esa corriente, los daños ocasionados a nuestro cuerpo pueden ser mucho mayores. Por aquí Braulio nos dice, ¿puedes repetir esa última parte, por favor? No sé cuál sea la última parte, pero con gusto ahorita lo repito si me especificas de qué se trata, ¿verdad? Y miren, para ilustrar lo que es el choque eléctrico, tenemos este video donde estas personas están interactuando con algo energizado, y sabemos que ellos saben que eso estaba energizado porque si ustedes se fijan, pueden ver que estas personas están usando guantes dieléctricos, guantes para protegerse contra el choque eléctrico. Aquí se ve claramente. También pueden ver que estas personas están utilizando unos palos o unos varas seguramente de materiales no conductivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están muy conscientes que este cable grueso pues está energizado y que les implica un riesgo. Lo que no se dan cuenta es que arriba de ellos hay otro cable que pasa arriba de ellos y ellos no se dan cuenta de ese riesgo. En el momento que esta persona se levanta y hace contacto con ese cable que está en la parte de arriba, pues en ese momento vemos cómo el choque eléctrico le entra por la cabeza y le sale pues quién sabe, por las piernas o algo, y es lo que le produce la muerte. Y aquí, por estarle picando de manera no ordenada, pues ya crashé mi PowerPoint y lo voy a cerrar, pero vamos a volverlo a abrir. Un minuto, por favor, por el error que cometí de estar picoteándole ahí al PowerPoint y no tener la paciencia de que solito fuera respondiendo. Ujú. Perfecto, ya quedó listo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ya estoy de nuevo con la presentación. Ya voy a volver a compartir esta presentación con todos ustedes. Ahí ya debo de estar en la presentación. Perfecto. Vamos entonces a regresar a donde estábamos. Entonces, el choque eléctrico, pues ya nos quedó claro, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Fíjense, si estas personas hubieran analizado los riesgos, si estas personas se hubieran dado cuenta de los riesgos, de lo que estaba pasando, si estas personas hubieran considerado que ese cable que estaba para arriba de ellos representaba un riesgo, probablemente esa persona hubiera usado un casco clasificación E que está diseñado para protegernos contra contactos accidentales de hasta 20,000 volts, y ese casco que en una ferretería cuesta 350 pesos, $20 para aquellos que no están acostumbrados a los pesos mexicanos. Un implemento tan económico como un casco contra riesgos eléctricos pudiera haberle salvado la vida a esta persona. Por supuesto, claro, el casco hubiera sido el casco, o le hubieran puesto una manta aislante a ese cable para evitar el contacto, o le pudieron haber puesto estos plásticos naranjas, hubieran podido utilizar una pértiga, no sé, o sea, el problema aquí es que fallaron en detectar los riesgos y protegerse contra los riesgos presentes. Pero el choque eléctrico no es el único riesgo al que estamos presentes. Existen otros riesgos que se derivan de un fenómeno que es el arco eléctrico. El arco eléctrico se forma cuando la corriente brinca a través del aire. El aire usualmente es un gas no conductivo y usualmente es un excelente aislador. Pero por algunas razones como humedad, telarañas, herramientas que se caen, N razones, se puede romper ese aislamiento del aire y se puede formar un arco. El arco genera temperaturas muy altas que ionizan el aire y lo convierten conductivo, lo convierten en un plasma. Ese arco eléctrico genera una gran cantidad de energía térmica que sale del tablero eléctrico, y esa energía térmica que impacta al trabajador, ese es el riesgo
del arc flash. El estándar NFPA 70E define al riesgo de arc flash como una fuente de posible daño o heridas a la salud asociado con la liberación de energía térmica causada por un arco eléctrico. Usualmente el arc flash se puede o se expresa en calorías por centímetro cuadrado y hay otras unidades como joules por centímetro cuadrado y etcétera. El arc flash se relaciona directamente con corrientes de cortocircuito, con tiempo de apertura de las protecciones, contra la distancia entre el arco eléctrico y el trabajador, y hay otras variables como el voltaje del equipo, la configuración del equipo, la distancia entre barras donde se hace el arco eléctrico, etcétera. Y este arc flash lo que va a hacer es, va a imponer una gran cantidad de energía térmica sobre un trabajador, y esa energía térmica lo puede quemar de manera inmediata o puede hacer que su ropa, que no sea contra arc flash, se prenda, se derrita y le cause quemaduras terribles a la persona. En este video vemos a una persona que está realizando la extracción de un interruptor de potencia en un tablero de media tensión. Esta persona está haciendo esta extracción del equipo con la puerta abierta. Y durante la mayor parte del proceso no sucede nada, el equipo está bien, pero algo sucede, algo se rompe, algo se cae, algo pasa, se genera un gran arco eléctrico dentro del equipo y ese arco eléctrico es el que genera toda esa energía térmica que sale del equipo en forma de llama, en forma de flama y que impacta al trabajador, ¿verdad? Ese es el efecto del el arc flash. El arc flash también puede traer como consecuencia otro riesgo que es el arc blast. El arc blast es la exposición del trabajador a la energía explosiva del arco eléctrico. Es como si estuviéramos enfrente de una granada de mano y esa granada de mano explotara y va a haber una gran presión, va a haber esquirlas, va a haber pedazos de metal sólido, va a haber una onda de presión y es un evento explosivo que es el que se conoce como el arc blast. Esos son los tres riesgos eléctricos a los que nosotros nos enfrentamos cuando intervenimos en un equipo que tiene energía, que no está en una condición de trabajo eléctricamente segura.